Recuerda que puedes encontrar nuestro contenido en Spotify, Amazon Music y Apple Podcasts como Inframundo Relatos. Muy buenas noches, Inframundo. Tengo algún tiempo escuchándote y quiero compartir mi historia. Mi nombre es Cuthberto de la Cruz y he sido testigo de lo que ha sucedido desde hace ya varios años en aquella casona. Hay un lugar en la sierra de mi municipio donde soy originario. Se encuentra una casona abandonada entre los cerros, a unas 2 horas de mi pueblo. Hasta la fecha nunca conocí quién era el dueño, pero había muchos rumores de todo lo que pasaba ahí. Hace algunos años la comunidad fue noticia. La casona se había quemado, las paredes manchadas de negro, los techos, y todo a su alrededor había sido arrasado por las llamas. Todo había sido abandonado, aunque no había nada que fuera rescatable. Varios subieron a la casona para ver si era verdad. Los que iban a la casona regresaban diciendo que todo el lugar estaba abandonado. No quedaba nada de lujo que en sus días había tenido. Uno de los rumores que se contaban es que en ese lugar había trabajadoras, pero no cualquier trabajadora, no las chachas como despectivamente se les dicen. Eran mujeres muy jóvenes que ofrecían otro tipo de servicios a los invitados a las fiestas que se organizaban. Aunque era más que un rumor, historias que se contaban de aquel lugar. Algunos hombres del pueblo que anduvieron cerca de la casona aseguraron que era un sitio al que uno no quisiera entrar. Desde que se comenzaba a subir por el cerro, estaba todo vigilado. Había cámaras instaladas sobre los árboles. Aparte que cuando menos los esperaban, salían hombres armados. Estos se veían que no se tocaban el corazón para disparar, así como tampoco andaban con averiguaciones. A punta de culetazos y un disparo al aire hacía correr al que anduviera de fisgón por el cerro. En el 2018 hubo varias historias contadas por personas de la comunidad. Luis Ángel es un joven que siempre ha sido una persona muy seria. Junto con su padre atienden un taller mecánico que se encuentra a la entrada del pueblo, así como una llantera. Siempre fue muy reservado y con la experiencia que tuvo lo ha sido aún más. Tenía amistad con Ignacio, un chico que no trabajaba, pero que siempre tenía dinero para derrochar. Andaba en malos pasos, se contaba, pero nadie se metía con él. No era por miedo, sino por pura precaución. Ambos tenían amistad desde hacía años, así como con varios jóvenes de su misma edad, pero Ignacio resaltaba más que todos. Ese año, Luis Ángel estaba por cumplir 23 años. Ignacio le dijo que lo festejarían a lo grande. Esto fue unos días antes de la fecha del cumpleaños. Como esta caería entre semana, Ignacio festejó a su amigo un día sábado. Ignacio ya había visitado ese lugar en varias ocasiones y le aseguró a Luis Ángel que se divertiría como nunca en su vida lo había hecho. Todos sabían que ese chico gastaba dinero sin importar la cantidad. Poco a poco le fue metiendo la idea de ir a visitar esa casona, aunque a Luis Ángel le daba cierto miedo, pues sabía que su amigo le ocultaba algo, y además lo contado por algunos en la comunidad, aquello no le daba buena espina. Quizás por el miedo de que aquellas personas les hicieran algo, desaparecerlos sobre todo. Aún así, no les comentó nada a sus padres, pues su madre que se encontraba algo enferma. Además que no veía con buenos ojos a Ignacio, pues sabía que el muchacho no andaba en buenos pasos. Ignacio era cada vez más insistente y le decía que no tendría ningún problema alguno. Él ya había hecho el recorrido varias veces y conocía a la gente que trabajaba para esa casona. Convenció a Luis Ángel y ese sábado, alrededor de las 6 de la tarde, pasaría por él. Aunque a la hora de la hora quiso echarse para atrás.
Ignacio le dijo que solo irían un rato, que antes de las 10 de la noche ya vendrían de regreso. Su error fue creerle. La noche comenzó a caer rápidamente, nervioso. Luis Ángel se comenzó a poner nervioso. Lo peor de todo es que ni siquiera habían llegado. El miedo le invadió y casi rogándole, le pedía que mejor se regresaran, que irían mejor a otro sitio a festejar, pero Ignacio no le hizo caso. Además de que no se podía bajar y regresarse pues estaban en medio de la nada, y no conocía esos rumbos así que no le quedó de otra que aguantarse. Ignacio le decía lo bien que se la iban a pasar, y mientras seguían avanzando a lo lejos, se comenzaron a divisar unas luces que sobresalían entre los árboles, y se escuchaba música, y el ambiente parecía estar de lujo. Se dio cuenta que ese lugar era una casa imponente, nada que ver con lo que se contaba de ella. La casona era enorme, tenía una fachada muy bonita, y eso que mi amigo iba a la ciudad por herramienta o por cosas que se ocupaban en el negocio, pero nada comparado con aquella casona. Su amigo sonreía de satisfacción al ver la cara de Luis Ángel. En la puerta había un hombre con un arma lista para ahuyentar a los no deseados. Una radio en la que daba aviso de quienes llegaban, si se les permitía el acceso o los invitaba a que se retiraran. Ignacio lo saludó y hablaron por un momento. Después presentó a Luis Ángel, quien intentaba no mostrar nerviosismo, pero sus manos lo delataban, pues sudaban y tartamudeaba un poco al contestar. Cuando ingresaron, lo primero que notó fue que el lugar no era nada fuera de lo común, nada que ver con la hermosa fachada de la casona. Tenía un bar parecido al estilo del viejo oeste, sillones en color rojo, cuadros mostrando escenas indecentes entre demonios y brujas, lujuria entre el hombre y una mujer. De hecho, todo parecía vulgar. Les ofrecieron sentarse en una de las mesas que se encontraban cerca de una gran escalera que llenaba todo el espacio. En el lugar había pocos clientes y todos eran hombres, pero entre ellos ningún rostro que le pareciera conocido. Una luz de alarma se encendió en Luis Ángel de que debería de irse de esa casona, pero también se dio cuenta de que ya era tarde para hacerlo. Ignacio intentó calmarlo. Hizo una señal a una chica con su mano. Ella se le acercó, y Luis Ángel se dio cuenta que la mujer era muy bonita, y aparte su presencia lo intimidaba. La mujer no sonrió y se sentó con ellos, iniciando una charla sin sentido alguno. La atmósfera entre ellos se sentía algo tensa. Ella no dejaba de verlo, y eso para él la hacía verse más atractiva. Fue cuando Ignacio le pidió que se llevara a su amigo a la intimidad de una habitación para que pudieran conversar. Ella respondió con una sonrisa juguetona. Se puso de pie y colocó sus manos en las de él. Eso lo puso un poco más nervioso. Aún así, se dejó llevar por la chica. Poco a poco, se alejaron del bullicio y la música sonaba menos cada vez que se alejaban y caminaban en un pasillo hasta la última habitación de este. En ella, las luces se hacían tenues, lo pusieron algo nervioso. La habitación tenía un olor peculiar. Era una mezcla de algo quemado, pero al mismo tiempo perfume, como si trataran de difuminarlo. Dentro de la habitación, una cosa llevó a la otra. Se sintió confiado, y mientras acariciaba el cuerpo de la mujer, notó que en una esquina de la habitación había un bulto oscuro, con unos ojos amarillos que brillaban con suma satisfacción ante lo que sucedía entre él y la mujer. Lo que estaba en el rincón. Se dio cuenta que si no se concentraba en la mujer, sería su última oportunidad de estar con una belleza así. Siguieron con lo que estaban haciendo, pero una vez más notó a alguien más en la habitación. Pero en el rincón parado, al lado de la cama, se detuvo y su cuerpo se tensó.
La chica lo notó y le preguntó si le sucedía algo. Él solo miraba hacia la dirección, algo confundido. Le comentó que había creído ver a alguien junto a ella. La chica, con una sonrisa y sin prestarle atención al comentario, siguió besándolo. Algo definitivamente se encontraba con ellos en esa habitación, observando cada movimiento. Pensó que quizás eran solo sus nervios, pero lo vio de nuevo, esta vez justo detrás de la mujer, lo que ocasionó que la alejara con un movimiento brusco. Pero para ella fue una invitación para dar el siguiente paso. Eso hizo que se olvidara por completo de lo que había estado mirando desde que ingresaron a esa habitación. Cuando todo terminó, ambos se quedaron quietos, agotados. Ella esperaba que Luis Ángel se vistiera y saliera de la recámara, pero antes de que él hiciera algún movimiento, ella le contó lo que había visto. Le preguntó qué era esa cosa, pero ella ignoró lo que le dijo y prosiguió diciendo que a veces estaba sentado en el rincón, en otras ocasiones en la cama con los hombres con quienes ella estaba. De hecho, no era el único que estaba en esa casona. Había varias de esas sombras. A veces se mostraban, en otras no. Se alimentaba de la energía del momento en que tenían intimidad. Luis Ángel sintió que su corazón se le saldría de la boca. Se puso nervioso, pues se dio cuenta que había una de esas sombras en el techo, mostrando sus ojos amarillos, y una amplia sonrisa mostrando unos dientes afilados. Ella le tocó el brazo y le aseguró que no se preocupara, que ese ser no le iba a hacer nada. Le preguntó qué clase de ser eran. Ella, sonriendo, le contestó que era un guardián que cuidaba a las mujeres de esa casona. Esa sombra se encargaba de mantener todo bajo control. Luis Ángel se dio cuenta que ese ser ya no se encontraba en el techo, sino al lado de él. Volteó solo para darse cuenta que otro más ingresaba por la puerta entreabierta, llenando el ambiente de un viento frío. Sintió como si algo se estuviera subiendo lentamente a su cuerpo y como lo inmovilizaba. No sabía cómo explicarlo, simplemente sabía que eso lo seguiría en el momento que saliera de la casona. La mujer lo veía con una sonrisa y un brillo en sus ojos, como si lo que lo estuviera inmovilizando la llenara de éxtasis. De repente, se dejó escuchar un gruñido muy cerca de la cama. Sonaba como si fuese un animal se tratara. Un temblor le recorrió el cuerpo. Ya era suficiente para él. Cerró los ojos intentando decir una oración, y fue cuando ella cubrió su boca con su mano, y al momento que abrió sus ojos, ella movía su cabeza de un lado a otro en señal de que no lo hiciera. Él comprendió que sería un error fatal si rezaba. La mujer se puso de pie lentamente y caminó hacia la puerta. Encendió la luz, le dijo que ya podía salir. Aunque estaba confundido y no podía dejar de verla, se vistió sin dejar de ver a la sombra oscura y a la mujer a la vez. Sabía que detrás de él había otro ser oscuro, pero no quiso voltear, pues ya estaba bastante asustado como para tener otra visión más. Cuando salieron de la habitación se sentía extraño. Sentía que su cuerpo le pesaba a cada paso que daba. Sentía como si esos seres le hubiesen drenado su fuerza y quizás algo más. La mujer lo llevó hasta la mesa donde habían estado sentados, pero Ignacio no estaba ahí. La mujer lo dejó solo ahí, pero Ignacio no se veía por ningún lado. Eso lo puso nervioso, creyendo que lo había abandonado en ese lugar. No le quedaría de otra que comenzar a caminar rumbo al pueblo, sabiendo que llegaría unas horas después. Así que decidió mejor retirarse, pues las cosas en esa casona se estaba poniendo un tanto extrañas. Antes de salir, le preguntó al hombre que los había recibido. Él le comunicó que su amigo seguía adentro. No lo había visto partir. Se fue a esperarlo en el auto.
Estando fuera de la casona, se dio cuenta que el lugar era muy lúgubre. Era muy fácil desaparecer a una persona que, como él, era la primera vez que la visitaba. Si esas sombras eran guardianes en ese lugar, estaban merodeando por todos lados, se hizo preguntas de cómo era posible que eso estuviera ahí. Recordó que en muchos casos, esas podían ser deidades que las invocaron en algún ritual satánico. Quizás almas atrapadas en las paredes de esa casona. Entre más pensaba en lo que había ahí, más nervioso se iba poniendo. Notó que el hombre de la puerta no le quitaba la mirada de encima. Eso también lo ponía más nervioso. Después de un buen rato, que le pareció una eternidad, Ignacio sonriendo le preguntó si se había entretenido. Él no contestó y solo se subió al auto, manteniéndose callado en todo el camino. Eran alrededor de las 3 de la madrugada cuando llegaron a su casa. Ignacio le dijo que esa no sería su última visita a la casa, pues le habían pedido que lo volvieran a llevar. Luis Ángel no contestó y cerró la puerta del auto, jurándose a sí mismo que eso nunca volvería a pasar. Por mucho tiempo se sentía observado en la habitación de su casa, durmiendo con la luz encendida, pues sabía que una de esas sombras lo había seguido. Fue hasta que su madre le preguntó qué le sucedía, y con algo de vergüenza, él le contó lo sucedido, pues aunque Luis Ángel no lo notara, pareciera que el brillo de sus ojos se estuviese apagando. Su madre le contó la historia de la casona. Le contó que hacía muchos años, en ese sitio había sucedido algo muy malo. Había sido un rancho de un hombre muy acaudalado. Esa familia había tenido mucha prosperidad, pero se contaba que el dueño llevaba muchas mujeres de la vida nocturna al rancho, las cuales ya no se volvían a ver. Algunos aseguraban que esas mujeres estaban bajo los cimientos de aquel rancho, pero en una ocasión algo salió mal, pues el rancho se vio envuelto en llamas. Nadie quiso subir para auxiliar a esas personas. A pesar de que se encuentra lejos, se podían ver las llamas hasta el pueblo. Al día siguiente, varios hombres subieron a ver en qué había terminado aquello. La casona seguía en pie. Las paredes estaban negras por el fuego. Los establos se habían consumido, así como todo a su alrededor. Pero no se encontró cuerpo alguno. No en esos momentos, sino tiempo después de que compraron el rancho. Los que han trabajado ahí aseguran ver las mismas sombras que Luis Ángel había mirado aquella noche que estuvo con esa mujer. Esas son almas, le aseguró su madre. Él le contó que se sentía muy mal, con un cansancio extremo en sus brazos y piernas le costaba moverse. De hecho, le dio vergüenza confesarle a su madre que hasta le dolía cuando iba a hacer sus necesidades al baño. Y desde que llegó aquella noche, siempre lo acompañaba un olor a quemado, a madera quemada. A este punto de la historia, déjenme decirles que yo también notaba ese olor cuando iba al taller de Luis Ángel. Por un tiempo tardó en recuperarse, pues tuvo altas temperaturas, en las cuales aseguraba tener visiones de varias figuras femeninas a su lado, rostros de mujeres que estaban desfiguradas por el fuego, las cuales abrían sus bocas intentando pedir ayuda. La madre de Luis Ángel lo llevó con mi abuela, quien es curandera. Fue así como me enteré de esta historia que les estoy contando. Cuando mi abuela comenzó a hacerle la barrida con el huevo y las hierbas, el huevo se le quebró en sus manos, cosa que, desde que le ayudo en sus rituales, nunca lo había visto. Ella soltó una palabrota y le dijo a Luis Ángel que con la mujer que había estado esa noche era una maldita bruja y le estaba robando la energía, aunque después de aquella noche jamás volvió a ver a aquella mujer, ni siquiera recordaba su nombre. Mi abuela
Le dijo que él no era el único que había tenido alguna experiencia con las brujas de esa casona. Su experiencia fue más desagradable que la que él había tenido, pues a los pocos días se enfermó y estuvo muy grave. Bajó de peso de manera alarmante. No quería comer nada y, al igual que él, también tuvo fiebres que casi lo matan. El hombre no sabía qué pasaba y tampoco recordaba nada de lo que había hecho esa noche. Aquellas mujeres de ese lugar estaban de cierta manera protegidas. Es por eso que se ven siempre bellas y jóvenes. Ignacio, un mal amigo, pues él se dedica a llevar a hombres jóvenes para que esas mujeres y esos seres obscuros les absorban su energía y juventud, sumiéndolos en altas fiebres que, al no ser tratadas, pueden perder la vida. Aquella casona, hasta el día de hoy, ya no está en su auge como antes. Mi abuela asegura que un segundo incendio está por venir muy pronto, pero esta vez se quedará en ruinas, pues no habrá quien quiera reconstruirla. Luis Ángel tuvo que venir con mi abuela hasta que lo pudo rescatar de las garras de aquella bruja. Fue una batalla en la que el pobre joven en ocasiones se veía repuesto y en otras parecía la misma muerte presente en su rostro. A Ignacio lo encontraron muerto en el sendero que lleva a la casona. En algún momento, el pueblo va a volver a la tranquilidad que tenía antes. A veces mi abuela y yo sentimos en el aire el olor a humo, a carne quemada. Ella comienza a decirles que allí no pertenecen y regresen de donde salieron, de la casona de las trabajadoras nocturnas. Saludos a todos, amigos. No quiero dar mi nombre verdadero, pero pueden conocerme por mi apodo del espectáculo, o mejor dicho, del trabajo, ya que soy una dama de la noche que hace su trabajo en la costa de Tulum. Por acá todo es muy bonito y se gana excelente. Así que cuando me salió la oportunidad de venir, no lo dudé ni un segundo. A los gringos les encanta venir acá a reventarse y pasarla bien con las chicas. Y como la complexión de mi piel es morena, tengo el cabello largo y rizado, además de una cara hermosa coronada por un cuerpo de campeonato. Los clientes me sobran. Sé que es un trabajo que no me va a durar toda la vida, pero quiero vivir lo mejor que pueda por todo el tiempo posible. En una ocasión, estaba caminando por la orilla del mar después de una larga noche de trabajo. Había atendido una fiesta de solteros para unos americanos y me dejaron bastante cansada por todo lo que quisieron hacer. El baile, la bebida, el cigarro. Ya saben todo lo que implica una celebración de ese tipo. Las olas rompían suavemente contra la costa y la luna llena iluminaba el camino mientras me dirigía a casa. Era una caminata corta, desde donde me encontraba a mi departamento. Así que quise disfrutar de la playa por unos minutos antes de irme a dormir y seguir con mi trabajo a la noche siguiente. En cualquier otro momento de mi vida, todo esto habría sido de lo más normal. Pero esa velada en particular las cosas se sentían distintas. Era como si algo siniestro flotara en el aire. A medida que caminaba, noté un movimiento en la oscuridad detrás de mí. Giré la cabeza rápidamente, pero no vi nada. Supuse que era solo mi imaginación jugándome una mala pasada después de una noche agitada. Sin embargo, el sentimiento persistente de ser observada me mantenía alerta. De pronto la oscuridad no se sentía como una madre que me daba la bienvenida cada noche. Al contrario, se sentía como para meterme un miedo profundo que apenas podía distinguir. Continué caminando, acelerando el paso mientras mi corazón empezaba a latir más rápido. A lo lejos,
Podía ver las luces de mi casa, lo que me brindó cierto alivio, pero la sensación de que alguien me seguía se intensificaba. No me atreví a mirar hacia atrás, temiendo lo que podría encontrarme. Resonaban mis pasos en un camino extrañamente vacío. Para esas horas debería haber mucha más de gente regresando a sus hoteles o en otras actividades. Después de esa tortuosa caminata, en la que me tardé mucho más de lo normal, porque sentía que el mundo me estaba vigilando a cada rato, llegué a mi puerta y, con manos temblorosas, saqué las llaves de mi bolso. Cuando estaba a punto de abrir la puerta, un escalofrío recorrió mi columna vertebral. Sentí inmediatamente que el pecho se me aceleró y sostuve la respiración de forma inconsciente. Sentí una respiración fría y pesada en mi nuca, haciendo que todo mi cuerpo temblara de terror. Me di la vuelta lentamente y me encontré cara a cara con una figura oscura y espeluznante. Era un ser de forma alta y esbelta, con ojos brillantes que parecían no tener alma. Su piel era pálida como la luna y su sonrisa retorcida me heló la sangre. Parecía tener escamas en todo su contorno que brillaban suavemente con la luz. Sus manos tenían membranas entre los dedos y no había un cabello en todo lo que podía ver. Parecía que estaba completamente desnudo, con sus partes anatómicamente compatibles con las de un ser humano expuestas al aire. El cuerpo entero de ese ser se encontraba palpitando de forma enfermiza. Era una visión terrible que me causó llevarme las manos a la cara. No podía moverme. Estaba paralizada por el miedo mientras él se acercaba sigilosamente hacia mí. Intenté gritar, pero ningún sonido salió de mi boca. El ser se abalanzó sobre mí, envolviéndome en una sombra fría y asfixiante. Sentí cómo su agarre se apretaba alrededor de mi cuerpo, impidiéndome escapar. Me estaba presionando la piel con sus garras horrendas, dejando detrás heridas que sabía que pronto se infectarían por la forma en que me estaban ardiendo. En medio de mi terror, logré liberar mi voz y grité tan fuerte como pude. Por nuestra altura, el sonido le llegó directamente al oído. Por suerte, la figura soltó un grito agudo y desapareció en la oscuridad de la noche, escurriéndose como si tuviera una calidad líquida que le hiciera ser más veloz de lo común. Mi vecino, alertado por mis gritos, salió corriendo de su casa para ver qué estaba sucediendo. Era un muchacho que tenía la misma profesión que yo. De hecho, a veces trabajábamos juntos en ciertas reuniones. Él tenía los mismos rasgos hermosos que yo, solamente que su mandíbula cuadrada lo hacía tener ese filo tan atractivo en los hombres. Sus músculos brillaban por el sudor. Se notaba que había estado haciendo ejercicio. El abdomen lo tenía marcado a la perfección, al igual que los hombros y brazos, además de que sus manos eran enormes y suaves. Le expliqué lo que acababa de ocurrir, pero él no vio a nadie. Sin embargo, para no dejar nada al aire, se dirigió a la dirección que le indiqué y buscó por todos lados para observar si había algún rastro del ser que le había descrito. Solamente encontró algunas marcas de agua en el pavimento que estaban a medio desaparecer por el fuerte calor que hacía a esas horas. Me llevó a su casa y me brindó seguridad y consuelo. Pasé el resto de la noche temblando de miedo, sin poder olvidar la aterradora experiencia. Él me ofreció un té y escuchó todo lo que tenía que decir. Me comentó que su nana, que era indígena de la península, le había comentado que había unos seres que salían del mar para seducir mujeres, y que como no había otra explicación racional, seguramente era uno de esos entes que rondan en la noche. Le agradecí sus palabras. Él me dijo que le iba a preguntar al día siguiente a su abuela
¿Qué se podría hacer para evitar a esos seres? Asentí y me dormí en el catre que me dejó en su sala. Él fue de regreso a su habitación para pasar la noche al lado de su novio, que, aunque había oído toda la conversación, siempre había sido muy tímido conmigo como para hablar de ese tema. Al día siguiente, fui de vuelta a casa. En mi departamento no encontré nada inusual, así que me fui directo a la ducha para poder dejar atrás esa sensación de molestia que se arrastraba en mi piel. Las heridas que me hizo el ser estaban palpitantes, así que me lavé por completo, dejando correr el agua por mi cuerpo hasta los rincones más profundos, para luego tomar un kit de curaciones y realizar lo propio con mi costado. Me había herido muy cerca de los senos, así que creí que ese día era mejor no salir a trabajar. Realmente no tenía nada programado, así que me preparé para recostarme en la cama y acurrucarme unas horas para después comer algo y seguir descansando. Cerré todas las ventanas y puse el clima para estar más a gusto. El sonido del aparato me comenzó a dar sueño tan rápido que pronto estaba bostezando, acostada con el cabello mojado y nada encima en medio de la cama. Quería disfrutar de la frescura de ese viento frío lo más que pudiera. Me encontraba profundamente dormida cuando el celular me despertó. Estaba haciendo un ruido de los 1000 demonios. Me di cuenta de que recibí una llamada telefónica de un cliente que parecía interesado en mis servicios. No estaba muy de humor para ir a ningún lado, pero a ese mismo tiempo me llegó una notificación del banco. Decía que tenía un atraso con mis tarjetas. Sacudí la cabeza con ganas de que el mundo entero se fuera al carajo, pero no podía perderme ese dinero. Noté que mis heridas estaban mejor, así que me puse un parche y acordamos encontrarnos en una playa apartada cerca del océano, en un lugar conocido por su privacidad. No era la ubicación más común para un encuentro, pero estaba dispuesta a complacer a mis clientes en sus deseos más oscuros, sobre todo si pagaba la tarifa por servicios especiales que le cobré en ese momento, la cual era el triple de mi costo normal. Debí sospechar por el tono extraño con el que me dio las gracias, como si ni él mismo creyera que fuera a pasar nada. Eso sí, había aprendido varias veces de mis errores, así que le pedí el dinero por adelantado y en cuanto cayó el depósito, comencé a hacer todo lo necesario para poder llegar allá de forma segura. Le avisé a mi amigo a dónde iba por cualquier cosa que sucediera. Después de todo, aún estaba asustada por lo que sucedió el día anterior. Él fue corriendo a mi encuentro antes de salir. Me dijo que su abuela le había mencionado que cargara un objeto de hierro para prevenir los ataques de esas cosas, y entonces me entregó una moneda. Añadió que su nana le había comentado que me diera esa moneda, que ella le había regalado hacía muchos años, que luego se la repondría, pero que presentía que yo estaba en grave peligro porque esos seres normalmente no dejaban atrás a su presa. Se obsesionaban con ella y buscaban la forma de llevársela al mar. Acepté el regalo, pero el estómago se me revolvió ante la idea de ir al encuentro con mi cliente. Pensé luego que eran tonterías. Después de todo, el ente ya se había ido y no había señal alguna de él. Me despedí de mi amigo. Él se notaba que tenía el rostro preocupado por lo que me podría pasar. Cuando llegué a la playa, me encontré con un hombre alto. Anormalmente, era pálido y con el cabello oscuro, pero de tonos verdosos. Sus ojos salvajes me asustaron al principio, así que lo quise saludar con naturalidad. Él me respondió en un tono profundo, extraño, como si nunca hubiera hablado antes. Después me comentó que quería hacerlo junto a la playa, en una especie de piscina natural
que se hacía en una roca. Asentí. Me acomodé el traje de baño diminuto que tenía puesto y caminé en dirección de ese lugar. Como era de esperarse, el hombre no traía puesto un traje de baño, sino que se quitó toda la ropa y procedió a caminar en mi dirección, mientras yo estaba disfrutando lo más posible del agua, aunque por alguna razón tenía los cabellos de punta, esperando a cada momento ver que algo extraño sucediera. El cliente se sumergió a mi lado. Se notaba que estaba listo para que pasáramos a la acción, así que extendí los brazos para abrazarlo y darle un beso en la boca. Usualmente, eso les gusta a las personas que me solicitan. En ese momento, para mi horror, noté que debajo de lo que parecía piel pálida había montones de escamas, y el sabor a pescado, a mar, a algas me llenó la boca. Pude distinguir colmillos puntiagudos en esa boca desprovista de labios gruesos como los de los seres humanos. Era la misma figura extraña, cubierta de escamas, con branquias y ojos brillantes del día anterior. Se notaba que era un ser marino bajo la luz del sol, la criatura que parecía un híbrido entre hombre y pez. Lo alejé con las manos mientras gritaba por el miedo que me provocó verlo sin su disfraz. Pero él se acercó a mí con una mirada lujuriosa y una sonrisa siniestra. Su aspecto era repulsivo, pero a diferencia del día anterior, en ese momento me sentía llena de unos deseos que no había conocido antes en la vida. Me vi las manos y el cuerpo para saber si me había hecho algo, y luego lo sentí. De mis labios caían unas gotas de sangre. Seguramente producía alguna sustancia con la boca que me estaba causando ese efecto. Traté de resistirme todo lo que pude, pero mi naturaleza animal salió a relucir y respondía sola. Era como si estuviera poseída por algo más allá de mi entendimiento. Cuando empezamos el encuentro, me di cuenta de que la criatura tenía habilidades y deseos más allá de lo humano. Sus movimientos eran bruscos y salvajes, como si estuviera fuera de control. Pese a que normalmente ese tipo de cosas me habrían causado escalofríos y que dejara de inmediato a los clientes, ese ente tenía algo en su mirada, como si con esos ojos desprovistos de alma me estuviera hipnotizando para llenarme del mismo deseo malsano que él tenía. A medida que avanzaba el encuentro, la criatura comenzó a volverse más agresiva y violenta. Sus manos, dotadas de garras afiladas, me arañaban el cuerpo, causándome dolor y sangrado. Sus gemidos eran guturales y llenos de una sed de satisfacción que me aterraba. Por más que lo quería, mi cuerpo no estaba respondiendo a mi mente. Era como si cada vez estuviera más metida en el acto, como si tuviera ganas de estallar y solamente esa maldita criatura tuviera la clave para satisfacer mis sentidos en la forma más profunda que se pudiera. Después de varios minutos y de que mi piel se llenara de la criatura en varias ocasiones, finalmente mi cerebro tomó las riendas de nueva cuenta. Creo que fue el dolor que me había causado al dejarme herida el que me hizo reaccionar. Intenté detener el encuentro, pero la criatura me agarró con fuerza, sujetándome con sus escamas resbaladizas mientras continuaba sus actos salvajes. Sentí que estaba atrapada a merced de esta criatura abominable que había salido de las profundidades del océano. Ya me encontraba exhausta, pero el ser no parecía tener el menor atisbo de dejarme ir. De pronto, entre la bruma de todo lo que pasaba, recordé la moneda que me dio mi amigo, así que, en un movimiento que me costó que me lastimara mis partes nobles, le di una patada para quitarlo de encima, e inmediatamente salté a mi bolso. No me importó herirme las piernas con las rocas filosas, ni la sensación horrible del agua de mar metiéndose por mi piel abierta.
Aún estaba cerca del ente, que me tomó de una pierna abriendo mis extremidades de tal forma que estaba dispuesto a regresar a sus acciones, y de nuevo su saliva emanaba una sustancia que me estaba haciendo perder la poca voluntad que había ganado. Con lo que me quedaba de fuerza, tomé la moneda de hierro, me di la vuelta y se la metí a la garganta. Entonces comenzó a gritar como un loco. Parecía que le hubiera echado ácido encima. Logré librarme de su agarre y corrí tan rápido como pude hacia la orilla. Para salir de ese punto tenía que pasar un poco de distancia nadando. Pensé que quizá eso me condenaría, pero finalmente no tenía de otra. Me adentré en el agua, esperando que la criatura no me siguiera. Sentí el frío abrazo del mar mientras me sumergía, y en ese momento miré hacia atrás. Vi a la criatura asomándose entre las olas, sus ojos llenos de un deseo insaciable. Nadé tan lejos como pude, dejando atrás esa playa maldita y a esa criatura de pesadilla. Pronto llegué a la playa común. Habían pasado varias horas en ese martirio. La oscuridad reinaba y solo la luna y las estrellas iluminaban la arena. Caminé hacia el agua para refrescarme los pies en lo que llegaba a casa. El ser no me había seguido, así que me sentí a salvo por unos minutos, y en ese momento noté algo extraño moviéndose en las profundidades. Una figura emergió de las olas. Era una criatura marina, con tentáculos retorcidos y ojos brillantes que destellaban con ira. El miedo se apoderó de mí, pero no podía permitirme mostrar debilidad. Comencé a retroceder lentamente en dirección de la carretera. La criatura se arrastró hacia mí, sus tentáculos extendidos como si quisiera envolverme. Mientras se acercaba pude ver su boca llena de dientes afilados, listos para devorarme. Mi corazón latía con fuerza mientras me preparaba para enfrentar lo desconocido. En un instante, la criatura me atacó con una rapidez sobrehumana. Sus tentáculos se enroscaron a mi alrededor, apretándome con fuerza mientras luchaba por liberarme. Me estaba arrastrando de regreso al mar. El pánico se apoderó de mí, pero encontré la determinación para resistir. Reconocí que era el mismo ente, pero de alguna forma había dejado aún más atrás su forma humana gracias al hierro que le hice tragar. Grité y golpeé la criatura con todas mis fuerzas, luchando contra ella desesperadamente. Sentí cómo sus tentáculos se aflojaban momentáneamente, y aproveché esa oportunidad para liberarme de su abrazo. Corrí tan rápido como pude hacia la orilla, el agua salada golpeando mis piernas mientras escapaba de la criatura. Miré hacia atrás y vi cómo el ser rugía de frustración, agitando sus tentáculos en el aire. Me sentí aliviada de haber escapado, pero sabía que la criatura aún acechaba en el mar. Creo que ambos estábamos demasiado débiles para luchar más. Desde ese día, mi vida cambió por completo. No pude volver a trabajar como antes, siempre vigilante y temerosa de lo que podría encontrarme. Me mudé a una ciudad lejos de la costa, buscando dejar atrás aquel aterrador encuentro. Aunque sobreviví a la experiencia, el terror de aquel encuentro permanece grabado en mi memoria. La criatura del mar me enseñó que, en las profundidades de lo desconocido, existen seres que desafían toda lógica y nos enfrentan a nuestros peores miedos. Ahora, cada vez que veo el mar, no puedo evitar sentir un escalofrío recorriendo mi espina dorsal, recordándome que incluso en las profundidades más oscuras, existen seres que acechan y desean satisfacer sus deseos más perversos. Buenas noches a todos los infraescuchas.
Espero que puedas contar mi historia. Esto me pasó mientras trabajaba como dama de la noche. Ahora ya soy una ama de casa bastante respetable y con 2 hijos, pero en su momento, cuando era muy joven debido a que mis padres me expulsaron de casa a edad muy temprana, no tuve muchas opciones. Mi marido y ninguna de las personas de mi vida actual saben nada de eso, así que agradecería que guardaran mi anonimato, por favor. Todo comenzó un día muy tormentoso. Estaba esperando en la avenida Tlalpan de la Ciudad de México, cuando las nubes de pronto soltaron toda su carga. Tuve que ir a refugiarme a la entrada del burdel, que tenía como pantalla un motel. La verdad es que solo las que trabajábamos con esas personas lo usábamos. Y si alguien quería entrar con otras chicas, siempre le decían que no había habitaciones. No era el mejor sitio, pero yo con apenas 18 años cumplidos no podía darme el lujo de trabajar en otro. Ese lugar tenía reputación de ser un burdel siniestro, con historias sobrenaturales y cantidad de cosas perversas que se cernían sobre las cosas horrendas que pasaban detrás de las cortinas, pero con tan pocos chulos dispuestos a jugarse el pellejo por tener a una joven de mi edad en sus filas. No podía darme el lujo de estar en otro lado. Además necesitaba el dinero desesperadamente. Por aquellos días apenas podía pagarme un cuarto de vecindad, mis comidas y algo de ropa. Esa velada llegó un cliente al burdel, pero había algo mucho más escalofriante de lo normal con él. Su presencia era inquietante. La mirada helada y sonrisa maliciosa me hicieron sentir incómoda, pese a que ninguno de mis regulares era muy normal que digamos. Él en especial me hacía sentir la piel entera de gallina. A pesar de eso, seguí adelante con el encuentro, tratando de no dejar que mi miedo se notara. Al día siguiente tocaba la renta, y ya me faltaba muy poco para conseguir el dinero del cuarto, así que debía esforzarme y aguantarme. Mientras estábamos en una de las habitaciones, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Las luces parpadeaban y la temperatura bajó repentinamente. En cuanto entramos, el hombre comenzó a portarse de forma muy extraña. Casi podría describirla como psicótica. Comenzó a susurrar en voz baja y con un tono incomprensible. Todo mi cuerpo pulsaba por irse. Me estaba dando una repulsión enorme encontrarme en ese lugar. Me dolía el estómago. Era como si estuviera muy asustada, pero mi mente no quería admitirlo. Solamente me tenía ahí pegada, mientras las piernas me estaban temblando como locas, que de verdad necesitaba cada peso que pudiera ganar esa noche, que quizá no serían muchos por la lluvia torrencial que estaba cayendo afuera. De repente, la habitación se llenó de una niebla densa y fría. Las luces parpadearon de nueva cuenta y sentí una mano helada rozar mi hombro, y al voltear, vi una figura pálida y translúcida parada junto a mí. El cliente había pasado de tener una apariencia más o menos humana a ser un espectro con el rostro distorsionado por el sufrimiento y el enojo. No había explicación lógica para lo que estaba pasando. Simplemente el mundo entero comenzó a darme vueltas por el miedo que estaba sintiendo en ese instante, y me comenzaron unas arcadas incontrolables. En ese momento, el ente comenzó a emitir gemidos y lamentos, sufrimiento eterno atrapado en ese oscuro cuarto mohoso. Decía de forma más o menos entendible que no podía salir de ahí. Me horroricé y corrí hacia la puerta, pero estaba cerrada de forma sobrenatural porque no había manera de abrirla, pese a que el picaporte no tenía llave puesta. La presencia del fantasma se volvió cada vez más intensa, y sentí como si su ira se hubiera dirigido hacia mí,
Se echó encima de mi cuerpo directo a mi cuello. Era como si quisiera acabar con mi vida en ese mismo momento y lugar. Grité y lloré, suplicando al espectro que me dejara ir. Esperaba que quizá alguien me escuchara para poder auxiliarme. Se suponía que los empleados de ese burdel debían acudir a ayudarnos en cuanto escucharan problemas, pero ahora me daba cuenta de que no había forma de hacerlo. Quise mirarlo a los ojos para que se compadeciera de mí, pero no parecía haber ni un gramo de compasión en su mirada. Mientras estaba perdiendo toda la voluntad de vivir y poco a poco las fuerzas de mi cuerpo, recordé que en una ocasión una de las chicas que trabajaba a mi lado me dijo que, si alguna vez tenía la mala suerte de encontrarme en una situación extraña con asuntos paranormales, era hacer que esos entes se enfrentaran a su propia muerte. ¿Cómo explicarlo? Era convencerlos de que ya no estaban en el reino de los vivos. Reuní toda la fuerza que pude y me enfrenté al ser. Lo vi a los ojos y le dije que no era más que una sombra de un hombre, que lo que sea que lo había sacado de este mundo era algo que se lo había merecido si iba a tratar a las mujeres así, que no podía abusar de las personas nada más porque algo horrible le había pasado. Conforme le decía esas palabras tan duras, la ira del fantasma se desvaneció y su rostro se volvió más tranquilo. Comenzaba a ser más parecido a un ser humano de nueva cuenta que a un espectro. Luego pareció entristecerse y finalmente comenzó a soltar el agarre. Entonces me dio un poco de pena, como si todo lo que estuviera pasando en ese momento simplemente fuera parte del azar, que cualquiera de nosotros podría convertirse en un fantasma si el odio era suficiente. Así que le comencé a contar de mi vida y por qué era importante que descansara. El ente poco a poco desapareció, confundido por cómo se desarrollaron los eventos, y que por unos instantes estaba volviendo a ser humano. La temperatura del cuarto volvió a la normalidad y las luces dejaron de parpadear. La puerta se desbloqueó y pude escapar del burdel, sintiendo un profundo alivio. Pese a que necesitaba dinero, no quería estar un instante más en esas circunstancias, así que corrí de ese sitio con las cosas que apenas había alcanzado a juntar. Desde aquel día, nunca más volví a trabajar como dama de la noche, pese a que las semanas que siguieron al encuentro fueron muy penosas. Traté de sobrevivir mejor con lo que tenía. Me metí de camarera a un restaurante y por suerte la casera me extendió la renta 15 días, así que finalmente pude ponerme al corriente y pagar. La experiencia con el fantasma me dejó marcada y decidí dejar atrás ese mundo oscuro y peligroso. Aunque el recuerdo del encuentro me persigue, me consuela saber que pude liberar a un espíritu atormentado y encontrar mi propia liberación en el proceso. Al menos, quiero creer eso. Saludos a todos. Buenas noches a todos. Quisiera contarles de mi vida como mujer de la vida galante, pues recuerdo una época oscura y aterradora en la que me encontraba atrapada en un lugar espeluznante como dama de la noche. El burdel en el que trabajaba tenía un secreto muy siniestro, y eso era un altar demoníaco en el sótano. Desde el primer día en que lo descubrí, mi vida se convirtió en una pesadilla constante. Ahora ya me encuentro muy lejos de todo eso. Finalmente puedo respirar en paz y seguir con mi vida. Pues bien, inicié con este tipo de trabajo a muy temprana edad. Para mi desgracia fui una de tantas chicas que con engaños enamoran los chavos que trabajan en esas redes. Después de muchas palabras dulces, el tipo me convenció de irme a vivir con él a otro estado. Y una vez allá, me encerraron en una especie de hotel donde tenía lugar todo lo terrible que sucedió en mi vida
hasta ese momento. Cada noche, sin importar cuán aterrada estuviera, me obligaban a trabajar frente a ese altar demoníaco. El ambiente estaba impregnado de una energía malévola y sentía la presencia de fuerzas oscuras acechando a mi alrededor. La habitación estaba iluminada por velas que arrojaban sombras en las paredes que parecían moverse de una manera que al unirse era ver como entes demoníacos, creando una atmósfera aún más escalofriante. Cuando iniciábamos con la intimidad que esos tipos pagaban, mientras recorrían mi piel con caricias que no eran ni remotamente amables, podía notar que entidades oscuras danzaban alrededor de nosotros. Eran como bultos con siluetas casi humanas, con formas que me asustaban por sus ojos rojos que me veían fijamente, como si fuera un cordero listo para el sacrificio que se estaba logrando gracias a que me tenían sometida a maltratos infrahumanos. Mis clientes, hombres extraños y con miradas perversas, parecían estar poseídos por una lujuria descontrolada y peligrosa. Realizaban actos depravados frente al altar, invocando a los demonios y alimentando su propia perdición. Mi cuerpo temblaba de miedo y repulsión mientras realizaba los actos más oscuros y humillantes para satisfacer sus deseos retorcidos. No tenía otra opción más que obedecerles, porque en caso contrario me esperaban castigos aún peores. A medida que pasaba el tiempo, los efectos del altar comenzaron a manifestarse de manera más intensa. Pesadillas horribles me atormentaban durante el sueño. Esas pocas horas que tenía de descanso encerrada en una habitación sin ventanas, para que no tuviera la maravillosa idea de escapar. Me las pasaba siendo testigo de visiones de criaturas infernales y escuchando una serie de actos horrendos que se llevaban a cabo en las habitaciones aledañas. De a poco, mi mente se volvió cada vez más confusa y poco a poco mi cordura comenzó a irse lentamente, al grado de que ya no me importaban los actos perversos que eran ejecutados sobre mi cuerpo. Era como si estuviera anestesiada o sedada. Conforme pasaban los clientes, de pronto se me ocurrió la idea más demente de ese abismo de desesperación. Me detuve un momento a pensar si no podría ser un ente que ejecutara sus deseos, que obtuviera beneficio de todo lo que estaba pasando en comparación con los hechos violentos que me estaba haciendo. Así que una de esas noches de pesadilla tuve un momento de lucidez y decidí que ya no podía permitir que esto continuara. Me negué rotundamente a trabajar frente a ese altar demoníaco. Vi a las figuras de entes del mal y les propuse que, si me dejaban salir de ahí, les llevaría al menos un alma al año. Mientras les mencionaba estas palabras frente a un cliente desorientado que estaba a punto de darme un puñetazo a la mandíbula, la estatua, que parecía ser de un demonio mitad hombre y mitad mujer, con una cabeza de cabra, brilló de manera espeluznante y me sentí con la capacidad de dar pelea a mi abusador. Enseguida, mucho antes de que él me hiciera más daño, interpuse mi brazo contra el puño que me iba a dar en la cara y luego le di un jalón que, gracias al impulso que llevaba, lo hizo caer directo al suelo, por obra de las criaturas que nos rondaban en esa habitación. Su cuello crujió de forma horrible contra el piso. Sonó como si se hubiera roto una madera. Luego de unos momentos el aire se aclaró. Entonces sentí la inmensa necesidad de tomar la estatua del altar. Y lo hice, pese a que parecía ser muy pesada, o debía serlo por estar hecha de metal. Apenas lo sentía en mis manos. Caminé fuera de la habitación, donde el dueño del burdel, un hombre de gran estatura, cuerpo muy gordo, con una cojera que era producto de un tiro que recibió en la pierna,
perverso y siniestro. Se enfureció y me amenazó con una pistola en la mano. Decía que estaba dispuesto a darme un tiro en ese mismo momento. Pero ya no tenía miedo. Había encontrado dentro de mí una fuerza que no sabía que poseía, alimentada por el terror y la indignación. No iba a dejar que ese lugar me consumiera por completo, aunque tuviera que incendiar todo, y precisamente eso fue lo que hice. Vi que detrás de él estaba una fuente llena de velas que hacían la entrada al lugar aún más misteriosa. Así que pensé que lo mejor era volcar eso para iniciar un fuego, acompañado de todos los materiales inflamables que había cerca de eso, como las cortinas de tela renegrida, el alcohol derramado en el piso que evidentemente ese hombre había estado bebiendo, incluso la pólvora que tenía encima por las balas que cargaba. Sentí que el demonio me sonreía. De pronto, no era yo la que estaba al mando de mi cuerpo, solamente era una espectadora que podía observar cómo el ente tomaba el arma que me estaba apuntando a la cabeza de frente, y pese a que el hombre presionaba el gatillo una y otra vez no podía dispararme. Luego, mostrando mis dientes de forma que solamente lo puede hacer un ente demoníaco liberado, le metió miedo en lo profundo del alma al proxeneta. Volteó el arma y le disparó directamente a las velas que estaban detrás de él, a unos centímetros de su cabeza. Luego arrojó el arma lejos. El hombre se había quedado como piedra. Parecía a punto de desfallecer de un infarto porque se había llevado las manos al corazón. Poco a poco, el fuego comenzó a consumir el burdel entero. El ente en posesión de mi cuerpo no soltó la estatua. Simplemente salió del inmueble y cerró la puerta principal con una silla que había sacado con su mano libre. En medio de la noche vi como las flamas anaranjadas y carmesí envolvían todo el edificio. Escuché los gritos de desesperación de las personas dentro, que inocentes o culpables estaban sucumbiendo a ese humo horrendo. No podía apartar la vista porque el demonio estaba orgulloso de su obra. Finalmente, cuando se aburrió, me cedió el control de nueva cuenta. Corrí lejos de allí, con la determinación de dejar atrás ese oscuro capítulo de mi vida. A medida que me alejaba, sentía cómo la presencia del altar demoníaco se desvanecía lentamente, como si finalmente me hubiera liberado de sus garras, o al menos estuviera durmiendo poco a poco, con una gran satisfacción por lo que acababa de pasar. Escuché una voz en mi cabeza que decía que con eso me daba un periodo de gracia de 3 años para poder seguir pagando mi deuda. Era un tono horrendo, profundo y oxidado el que me hablaba, como ninguna voz que hubiera escuchado antes. Aunque la experiencia dejó cicatrices profundas en mi alma, también me hizo más fuerte. Desde aquel día he luchado por reconstruir mi vida, sanar las heridas emocionales y encontrar la redención en medio de la oscuridad. Aunque los recuerdos de aquellos días me atormentan ocasionalmente, sigo adelante, sabiendo que he sobrevivido a un infierno real. Ahora lo que me pregunto es qué pasará una vez que los 3 años se cumplan y tenga que darle una vida cada que pase la fecha, a cambio de mi libertad. Hola Mundo Relatos, buenas noches, y a todos en general me gustaría que me llamen Perla. Pese a que muchos puedan pensar que mi profesión no es la mejor, muchas veces es la única opción que nos queda, sobre todo cuando nos sacan de la casa siendo muy jóvenes, como fue mi caso. Tenía apenas 13 años cuando mi padrastro me profanó. Era un muchacho que le llevaba 10 años menos a mi mamá. Ella me tenía a mí y a mi hermano de 11 años. Nuestro padre se fue a Estados Unidos
y nos dejó aquí con la intención de ganar mucho dinero trabajando en ese país, y luego mandarnos el recurso para que saliéramos adelante. Él murió de camino a la frontera. Nos enteramos mucho tiempo después de que pasó, solamente porque él llevaba cosida una etiqueta en sus ropas. Había pensado que en caso de que pasara algo, sería la única forma de identificarlo, y le atinó. Mientras cruzaba el río, se ahogó y todas sus pertenencias ya habían sido robadas antes, de forma que hubiera sido un cuerpo más flotando en el agua de no ser por los datos que llevaba en la camisa, la chamarra y los pantalones. Cuando le dieron la noticia a mi madre, ella se cayó a pedazos. Durante semanas no quiso probar casi nada para comer y prácticamente nos dejó abandonados. Apenas tenía 10 años y mi hermano 8, así que me tuve que hacer cargo de la casa en la medida de lo posible. Finalmente ella recuperó el sentido de las cosas, pero para quitarse la pena de encima, se volcó en el alcohol y las drogas. Poco a poco nuestra casita se convirtió en un desfilar de hombres. Al menos 2 o 3 veces a la semana, invitaba a distintas personas a pasar un buen rato, como ella le decía. Yo me encargaba de sacar a mi hermanito de ahí e irnos con mi abuela, pero al volverse todo tan frecuente, la anciana, que de por sí era bastante odiosa, ya no quiso tomar responsabilidad de nosotros y nos mandaba de regreso a la casa. A partir de entonces, mejor no salíamos a la calle. Me inventaba juegos para que mi hermano no sufriera, pero para ambos era claro que no solo se había muerto mi papá, mi madre también. Luego de un tiempo, ella se quedó con uno de esos tipejos y pudimos convivir en paz por 1 año y medio, hasta que decidió que no le bastaba a mi mamá para satisfacer sus deseos, y una noche me hizo lo indecible al lado de la cama de mi hermano. Ya no pude soportar más. Antes de que amaneciera, ambos nos fuimos de esa casa con lo que podíamos cargar en una mochila. Los primeros días traté de buscarnos un lugar, de barrer o hacer alguna cosa para ganarme la vida de otra manera. Pero me di cuenta de que las calles eran muy peligrosas y tenían menos piedad que mi madre. Así que cuando un tipo que pasaba en un auto me ofreció dinero por satisfacerlo en su auto, acepté de inmediato. Con eso pudimos cenar y con otros tantos nos conseguimos un cuartito horrendo en una vecindad de mala muerte, pero al menos ahí se podría quedar mi hermanito seguro mientras yo trabajaba en las calles. Poco a poco fuimos juntando dinero suficiente para mandarlo a la escuela e irnos a un sitio un tanto más decente. Tenía que decir que una de las compañeras que me hice amiga era mi mamá para que lo admitieran en las clases, además de mentir un montón de veces para que él pudiera tener algunos beneficios. No me arrepiento de haberlo hecho, ni de las cosas que tuve que vivir para lograrlo. Fueron horribles, pero al menos nos salvamos de la muerte o de cosas peores. Durante mucho tiempo no tuve más fantasmas ni monstruos que los que podía ver en los ojos de mis clientes o de las personas que me despreciaban en la calle, pero al menos encontré en muchas de mis amigas una forma de sostenerme emocionalmente, y ellas fueron las que me contaron historias de terror que pensé que eran solo cuentos para prevenirme de los clientes violentos que te tratan como si fueras de su propiedad, simplemente porque te están pagando por unas migajas de tu tiempo. Nunca creí que al integrarme a un grupo de mujeres de la vida galante, me encontraría también con lo sobrenatural. Pese a que estaba cómoda viviendo todo por mi parte, las avenidas guardan muchos peligros para las mujeres como nosotras, así que pensando que la unión hace la fuerza, rápidamente me hice amiga de todas las chicas que pude, y una de ellas, Adriana, me comentó que si quería,
podría irme con ella fuera de la calle para trabajar en un lugar donde la madame las protegía, además de darles comida gratis e incluso casa si era necesario. La vida me había curtido para saber que todo lo que es demasiado bueno para ser verdad, usualmente es un engaño. Pero para ese momento ya tenía 18 años, 3 marcas de navajazos en el cuerpo y montones de intentos de abuso que contar. Así que pensé que si seguía así, probablemente mi hermano se quedaría solo, y la verdad es que con toda la ayuda que pude conseguir, le estaba yendo bien en la vida. No estaba de acuerdo con que me vendiera en la calle, pero él aún no podía trabajar en nada, y se estaba esforzando por entrar a la facultad de ingeniería. Así que le prometí que cuando tuviera un trabajo estable, me retiraría de la vida galante. Mientras tanto, tendría que hacerlo para que pudiéramos sobrevivir. Después de todo, yo no tenía otra carrera, ni forma de estudiarla, y como sea, ya había pasado lo más pesado, o al menos eso creía. Pensé que no estaría mal echarle un ojo a la propuesta de Adriana, así que fui a ver la casa que decía. Me impresionó que estaba en uno de los barrios elegantes de la ciudad. Era una estructura enorme de 4 pisos. Más parecía un edificio que una casa. Dentro tenía las paredes llenas de todos los lujos imaginables. El suelo era de mármol. La entrada tenía una escalera doble. Todo estaba lleno de cuadros enormes de escenas íntimas que se veían antiguos y cortinas de tela cara, además de una cantidad obscena de flores y orquídeas. Nos recibió la mujer, que pidió que la llamara Elizabeth. Al entrar, me evaluó de pies a cabeza, tomando nota de cada imperfección o forma de sacarme dinero. Me sentía un tanto ridícula con mi lencería barata en medio de todo eso, pero me paré lo más derecha que pude. La dama me aceptó y me pasó a su oficina. Pude ver que en cada uno de los pasillos de esa construcción había una buena cantidad de cuartos, cada uno con temática diferente y con una o varias chicas laborando en el interior. Había de todo, desde escenas escalofriantes de sadomasoquismo hasta puntos que estaban decorados de pared a pared de rosa pastel y juguetes. Ella tenía un escritorio hecho con una sola piedra gigantesca, que debía ser caro como la fregada, y vivía rodeadas de todo tipo de lujos. Se notaba que le gustaba la confitería por la cantidad de golosinas que me ofreció antes de cerrar el trato. Me dijo que podría trabajar cuanto quisiera. No había mínimo ni máximo, además de que el cobro también lo decidía yo. Lo único que ella pedía a cambio era un 20% de mi tarifa, y que cada mes le hiciera un favor a uno de sus socios. Me pareció una petición de lo más razonable y acepté de inmediato. Ella me dijo que podría trabajar esa misma noche y me ofreció pasar a una sala con vestuarios. Añadió que podría tomar lo que quisiera. Después lo pagaría. Cuando noté que las prendas eran de seda, pasé saliva. Ella se desternilló de la risa. Me comentó que la tarifa mínima de la mayoría de las chicas era de 6,000 pesos la noche, así que no tendría problema en pagarlas pronto. Luego le dijo a Adriana que me acompañara en mi primera noche para que me acostumbrara al ritmo. En ese punto puedo decirles que probé cosas que no sabía que existían. Bebí los vinos más caros, de los que querían los clientes. Cené con ellos cortes finos, langosta, todo tipo de excentricidades. Me llenaron de regalos que para ellos no eran nada, comparado con lo que sufría a diario en la calle. Cantinas de mala muerte, hombres asquerosos que me tocaban mi cuerpo, haciendo realidad sus fantasías que con sus esposas no podían. Pensé que bien valía la pena venderles mis caricias, y puedo comentarles que hasta lo disfruté. No estaba en los brazos de aquellos hombres que olían a rancio.
Nada que ver con el aroma de sus lociones. A limpios, no sentía el asco de acordarme de aquel hombre que robó mi inocencia. Así pasaron los días y poco a poco pude darle una mejor vida a mi hermano. Y bueno, la mía vaya que cambió. De pronto pudimos rentar un departamento decente, lo cambié a otra escuela. Le podía dar para todo lo que necesitara y aún me sobraba para hacerme tratamientos de belleza. No podía creer la buena suerte que había tenido de encontrar todo eso, pero como dije antes, no todo lo que parece bueno lo es. Finalmente llegaron los 30 días de estar laborando ahí, de forma que Elizabeth me pidió el pago requerido. Esa noche me dijo que tenía que esperar a uno de sus socios en una sala especial. Para eso, antes me llevaron a una sala de baños que no había visto antes en ningún momento. Era una construcción que tenía la apariencia de ser una alberca enorme. Ahí me esperaban 4 mujeres, que enseguida me quitaron la ropa y comenzaron a bañarme con un agua que tenía un aroma profundo a rosas e incienso, junto a los toques normales de un baño regular. Me acariciaban de forma íntima. Ellas reían entre sí diciendo que el jefe estaría contento conmigo, que debían dejarme lista para que él pudiera hacerme suya. Después me dieron unas ropas que tenían la apariencia de una túnica sencilla, atada a la cintura. Era de color rojo sangre. Descalza, me dieron paso a una recámara oscura, con una especie de cama redonda en el medio. No alcanzaba a ver bien qué estaba dibujado en el piso, pero parecía haber muchos trazos realizados en rojo profundo. Me quedé sentada en una orilla de la cama. Me empecé a poner nerviosa con todo lo que había pasado y que en ese sitio, a diferencia de todos los otros, no había música, ni bebida, ni nada más allá de unas antorchas colocadas en las paredes. Pasaron unos minutos y entró al cuarto un hombre de altura portentosa. El rostro era muy agradable, o al menos eso parecía en las sombras. Sin embargo, noté que tenía las piernas muy peludas. Pero cuando digo que mucho, me refiero a que parecía tener el pelambre de un animal. No me dirigió la palabra. Simplemente iniciamos con el acto y de forma brutal comenzó a intimar conmigo. Al principio pensé que no sería nada más que otro hombre cualquiera, pero conforme avanzaba en la relación, sentía que un frío sobrenatural me poseía desde el centro de mi cuerpo a todas las direcciones. Comencé a gritar, pero no de placer sino de dolor, y eso parecía ponerlo cada vez más fuerte. Quise quitármelo de encima, pero la fuerza que tenía ese ser era demasiada. Finalmente noté que era lo raro. Al verle la cara de cerca, noté que tenía los ojos amarillos y la lengua bífida me dejaba un montón de saliva fría en el cuello. Traté de controlarme, pero terminé llorando por la situación. El dolor era demasiado como para soportarlo, y antes de que él se quedara satisfecho, me desmayé por completo y no supe nada de mí. Cuando desperté ya era de día. Tenía el cuerpo dolorido. Me salía sangre de entre las piernas y estaba toda confundida. El útero me molestaba de tal forma que pensé que me iba a desmayar de nuevo. Entonces Elizabeth hizo acto de presencia. Se sentó a mi lado y me dijo que, a partir de ese momento, mi trato con el demonio estaba completo. Iba a vivir con todos los lujos que quisiera, siempre y cuando le ayudara con el negocio, y cada 30 días volviera a realizar lo que había hecho esa noche. Lloré preguntando qué me había hecho. Ella simplemente se encogió de hombros y me comentó que nada de lo que no me recuperara en unos días. Además que de cualquier manera mi alma ya había estado perdida desde hacía mucho tiempo. Luego llamó a una doctora, la que estaba de guardia en la casa, y ella me atendió.
Me llevaron a un consultorio y me tuve que quedar ahí 2 días. Ellas me dijeron que si quería que le dijéramos a alguien dónde estaba, pero solo les comenté que me dieran mi celular. Le mandé un mensaje a mi hermano para decirle que en 2 días no iba a llegar a la casa, a lo que él me mandó fotos muy emocionado de las clases que estaba tomando y me preguntaba si podía ir de viaje con unos amigos a una competencia de robótica, además de que me indicaba que iba a ir a comprar algunas partes al centro de la ciudad. Le mandé varios emojis de alegría y le contesté que sí, que me platicara todo. En ese instante supe que no podría dejar de hacer este trabajo, al menos no hasta que él saliera de la carrera. Me quedé acostada en la cama y dormí todo lo que pude. Al tercer día me mandaron a descansar a casa. Si quería, por una semana no podría trabajar por el daño que me había hecho el ser. Además de que la doctora me dijo en confidencia que si seguía teniendo ese contacto, no podría tener hijos luego del tercero. Le agradecí por el consejo. Le respondí que en ese tipo de mundo no me sería posible querer tenerlos, así que estaba bien. Llegué a mi departamento y como mi hermanito se había ido a su competencia, pude llorar todo lo necesario. Tenía en el bolso el monto del dinero que habría ganado en esa semana. Elizabeth me lo dio, además de otro montón de bonos que me mandaba su socio, entre ellos joyas de oro, plata y piedras preciosas. No podía dejar de verlas conforme mi cuerpo entero temblaba de miedo al tocarlas. Las fui a vender a las tiendas de joyería de la ciudad y me consolé pensando que todo era para un bien mayor. Tuve que trabajar algunos años más ahí y cada mes el pago por los lujos me carcomía el alma. Cada ocasión el castigo era más brutal y la presencia de ese ente cada vez era más salvaje, más demoníaca, hasta que en las últimas ocasiones era un demonio por entero, con cuernos y toda la imagen de un ser del inframundo. Finalmente mi hermano terminó la carrera y se convirtió en un ingeniero muy exitoso, tanto que él mismo me dijo que ya dejara de trabajar en ese sitio y ahora él me mantiene. Hace mucho que no he podido tener intimidad con ningún hombre y mucho menos lo deseo. Efectivamente, ya no puedo tener hijos tampoco, pese a que ahora contemplo la muerte constantemente con apenas 36 años de edad, al ver que mi hermanito no tuvo que sufrir casi nada de eso. Me siento bien y creo que valió la pena. De mi madre ya no supimos de ella, si vive o está muerta, y la verdad es mejor así.